Bueno, buenas a todas y todos. Vamos a seguir con las clases de procesos socioculturales americanos. Ahora nos vamos a adentrar en la unidad 2, ¿sí? Sobre el proceso de poblamiento de las Américas. Antes que nada, les quería decir que este es un proceso que, si bien inició hace seguramente más de 20.000 años antes del presente, es un proceso que continuó durante aproximadamente unos 18.000 años, ¿sí? Hasta hace unos 2.000 años antes del presente, siguió habiendo migraciones de población que venían de territorios por afuera del continente americano. Desde que los españoles o los europeos conocieron el territorio americano, trataron de explicar el origen o de explicar cómo estas poblaciones llegaron a estar en el territorio americano. En el video que tienen para hacer el trabajo práctico, ¿sí? En el video documental sobre los orígenes del poblamiento americano, van a ver todas las explicaciones que los propios pueblos originarios del continente americano desarrollaron para darle sentido a la ocupación del territorio, para explicar cómo llegaron, las teorías o los mitos sobre el origen. Desde el punto de vista europeo, las primeras explicaciones giraron en torno a relatos bíblicos, ¿sí? O relatos míticos vinculados a la Atlántida, pero dentro de estas explicaciones europeas, el primero en dar cuenta de que estas poblaciones no tenían ni un origen mítico ni bíblico fue José da Costa, ¿sí? Quien supuso que ingresaron por algún canal o por algún sector provenientes de Europa o de Asia, ¿sí? Ya para épocas más modernas, ¿sí? Para estos últimos 100 años, o un poquitito más de 100 años, tenemos a nuestro emérito Florentino Meguino, ¿sí? Arqueólogo o paleontólogo o paleoantropólogo, como lo quiera reconocer hoy la academia. No obstante, él indagó sobre estas temáticas, él escribió a principios del siglo XX, cuando el mundo todavía no conocía los orígenes africanos de la humanidad, ¿sí? Eran los tiempos en donde se creía que el origen de la humanidad estaba en Europa y que el hombre de Neandertal era el antepasado, el eslabón perdido, por así decirlo. En base a esto, bueno, Florentino Meguino, en base a estas teorías, recorre las pampas argentinas y en las cárcavas, ¿sí? De los arroyos, en las cárcavas de los ríos, identifica distintos estratos geológicos que por su profundidad supone que son más antiguos y ve evidencia de restos de fauna extinta, ¿sí? De megafauna pleistocénica, la que nosotros conocemos como la fauna de la edad de hielo, vinculada a herramientas de piedra, indudablemente de confección humana. Y eso lo llevó a suponer una antigüedad muy grande, ¿sí? De los habitantes del Plata o de las Pampas. Luego él encuentra unos restos esqueletales, los analiza y por un error de cálculo, ¿sí? En la craniometría, cree que son esqueletos con rasgos muy arcaicos, muy primates, y postula el origen de la evolución humana en el territorio americano. Hoy por hoy sabemos que esta teoría está totalmente refutada, pero Florentino Meguino no se equivocaba en torno a que los antiguos habitantes de América sí convivieron con la megafauna extinta. El que se encargó de desacreditar ambas teorías de Florentino Meguino fue el antropólogo checo Alex Hrdlicka, ¿sí?
Helrica, por otro lado, él había realizado estudios morfométricos, ¿sí? De cráneos y de rasgos faciales de las poblaciones americanas, y él postuló que tanto las poblaciones antiguas como las presentes tenían rasgos modernos, y él propone de que no hubo coexistencia con la fauna extinta, por lo tanto el poblamiento había sido muy reciente. En resumen, la propuesta de Hedrica, que él cierra hacia 1928, es de un origen asiático, de los primeros pobladores, que la migración fue a través del estrecho de Bering por el uso de canoas, ¿sí? No a pie, sino de que eran canoeros, que ingresan por canoas, pero luego recorren el continente a pie, y para él es un poblamiento posglacial sin asociación con fauna extinta. No obstante, los dichos de Hedlicka, en 1908 se descubre el yacimiento de Folsom, ¿sí? George Mark Shankin, que era un esclavo africano, un esclavo americano de origen africano liberto, él encontró una gran acumulación de huesos de bisonte con evidentes marcas de corte y con un montón de instrumentos, de lanzas, ¿sí? De instrumentos de piedra que daban cuenta de que algunos seres humanos les habían dado muerte a esos animales y los habían procesado. Un poco después, en 1929, Ridley Whitman, que era un joven indígena de 19 años, ¿sí? Siguiendo los hallazgos de Folsom, encuentra en Clovis, en el yacimiento de Blackwater Draw, las evidencias de un sitio de matanza nuevamente, en este caso de mastodontes o de mamuts, ¿sí? En donde nuevamente están estas puntas de flecha asociadas a los huesos de esos animales, y estos huesos con evidentes marcas de corte y de procesamiento por parte de los seres humanos. Esto permitió que se identifiquen dos complejos tecnoculturales que se asociaron como a dos poblaciones o dos grupos identitarios que diferían un poco, un par de años unos con los otros. En primer lugar estarían los Clovis, que serían los primeros dentro de esta secuencia, que tendrían estas puntas de flecha foliáceas, o sea, con la forma de una hoja, ¿sí? Y con una sola acanaladura. Son puntas largas, entre 7 y 15 centímetros, y esa acalanadura es para enmangar, ¿sí? En una lanza de madera o un astil de hueso. Luego vendría las poblaciones Folsom, ¿sí? Que ya las puntas de flecha son más pequeñas, hasta 6 centímetros de largo, y a diferencia de las Clovis tienen una doble acalanadura, como pueden ver en la imagen. Tienen ese canal de enmangue por dos lados, o sea que la idea era que la punta se incrustara dentro de la lanza de madera o de hueso. Todos estos hallazgos de Clovis y Folsom generaron todo un debate en torno a si las poblaciones convivieron con la megafauna y en torno a la fecha. Como estos sitios de Clovis y Folsom fueron los primeros en donde se aceptó la coexistencia con la fauna extinta, fueron tomados como el modelo, fueron tomados como las primeras evidencias de humanos en el continente americano, y los fechados posteriores dan de que estos sitios, los más antiguos, son de alrededor de 11.000 años antes del presente. No obstante, a partir de los años de la década de 1970 se fueron acumulando cada vez más evidencias en distintas partes del continente americano, incluido América del Sur, de sitios con fechados radiocarbónicos más antiguos, o sea, de hace 12.000, 13.000, 15.000 años antes del presente,
con otra tecnología lítica, o sea, sin la presencia de estas puntas, hasta es más, con otro tipo de economía, ¿sí? Ya no están ante cazadores de megafauna, sino ante recolectores de especies vegetales o de pequeños animales. No obstante, el modelo Clovis se consolidó como el primer modelo para explicar el proceso de poblamiento y por ende, ¿sí?, es el modelo que más fuerza tiene, sobre todo en la academia norteamericana, ya que es un modelo que generaron ellos, ¿sí?, y cuyos sitios tipos se encuentran en el actual territorio de Estados Unidos de Norteamérica. El modelo Clovis tiene estas premisas, ¿sí? Una migración desde Asia, a través del estrecho de Bering hacia finales de la última era glaciar, 11.000 años antes del presente estamos hablando, un ingreso que se realizó a pie, cazadores de megafauna, fueron la primer cultura amerindia, ¿sí? Fueron los primeros habitantes de América según este modelo, ocuparon las grandes planicies, ¿sí?, de América del Norte y la última zona del continente en poblar fue América del Sur. Como yo les decía, posterior y a 1970, hubo toda una serie de sitios, de evidencias, de fechados que comenzaron a postular lo que podemos denominar modelos pre-Clovis, es decir, anteriores a Clovis, que proponen antigüedades que van de 15.000 a 20.000 años antes del presente. Sitios como la cueva de Piquimachay, ¿sí?, en los Andes centrales, Monteverde en el sur de Chile y la cueva de Midcroft en el centro oeste norteamericano. Acá les muestro una imagen para que tengan de cómo se vería el planiferio en la época del máximo glaciar, ¿sí? ¿Cuáles serían las superficies que estarían cubiertas por hielo o libres de agua? Como ustedes ven, casi todo el hemisferio norte, ¿sí?, está conectado por hielo o por tierra, y en el hemisferio sur, sobre todo América del Sur, tiene una gran superficie de tierra libre de aguas, ¿sí?, que puede haber sido tranquilamente ocupada y habitada en estos momentos y que hoy está por debajo del nivel del mar. Aquí les muestro una imagen, ¿sí?, del estrecho de Bering en la actualidad. Es un estrecho que solo tiene 90 kilómetros de ancho, pero en los momentos de máximo glaciar, ¿sí?, en donde aumentaron los hielos tanto en los continentes como en los polos, el nivel de agua del mar desciende y ese estrecho desaparece, ¿sí? Se convierte en un puente de tierra, que es lo que los investigadores denominan beringia. Esto es lo que les acabo de decir. Les hago un paréntesis, ¿sí?, para que entiendan las divisiones geológicas. Cuando ustedes se encuentren con la bibliografía de la unidad, van a ver que se habla mucho del Pleistoceno y el Holoceno, que serían las eras, las divisiones geológicas de la era cuaternaria. El Pleistoceno inició hace aproximadamente unos 2,59 millones de años y perduró hasta hace unos 10.000 años, y es la época de las glaciaciones, ¿sí? Si bien hay momentos de máximo glaciar, hay pequeños periodos interglaciales con climas un poco más cálidos, pero húmedos a la vez. Es la época de la megafauna, de los mamíferos de gran porte, de gran tamaño, y luego del 10.000 antes del presente se establecerían las condiciones climáticas actuales, ¿sí?, con los climas mundiales que identificamos hoy. No lo van a encontrar en la bibliografía y tampoco lo puse aquí en la diapo, pero actualmente se está hablando de una tercera división, que sería el Antropoceno, que sería
a partir de la revolución industrial y en donde el ser humano, a través de la industria, está modificando no solo el clima, sino la superficie de la Tierra, generando cambios climáticos y ambientales a nivel global. Bueno, como le decía, en los últimos hace unos 75.000 años se inició el último periodo glaciar, ¿sí? Que se extendió con su máximo glaciar hace unos 18.000 años antes del presente. En esta imagen nuevamente pueden observar en América del Sur la gran superficie de tierra que estaba libre de aguas que hoy se encuentra por debajo del mar argentino. Entonces, ustedes ven las Islas Malvinas, ahí estaban totalmente unidas al continente americano y estos primeros habitantes del continente podrían haberse desplazado a pie sin ningún inconveniente. ¿Qué aspectos tenemos que considerar en torno al poblamiento de América si se hubiera realizado exclusivamente por el estrecho de Bering o por Beringia? Primero, las características ambientales de Beringia y en qué momentos estuvo libre de agua como para que se pueda transcurrir. Luego, la extensión que tenían los glaciares que había en América del Norte y en los momentos en que se podía generar un corredor libre de hielos para que las poblaciones puedan ingresar. Y tercero y último, ¿cuál era el clima al sur de esas masas glaciares? ¿Era factible? ¿Permitía la vida de los seres humanos? Esto lo voy a pasar bastante rápido porque yo les dejo el PowerPoint, ¿sí? Pero básicamente todavía no hay grandes precisiones en torno a en qué momentos era factible pasar caminando por Beringia, en qué momentos estaba el corredor libre de hielos y lo que sí se sabe es que hacia el sur de las masas de hielo, o sea, en las grandes planicies norteamericanas, el clima era favorable y había estas grandes manadas de bisonte y toda esta megafauna como para ser aprovechada por los seres humanos. Aquí les refresco para que vuelvan a ver, ¿sí?, la situación de Beringia, la línea de costa hace unos 25.000 años, como ustedes pueden ver, no es un estrecho para nada, se puede transitar tranquilamente. Hace 10.000 años, ¿sí?, ya el estrecho se estaba formando, pero probablemente con cascos de hielo que permitieran seguir avanzando, y ya en la actualidad, ¿sí?, está totalmente formado el estrecho y separado los dos continentes. Bueno, esto también lo voy a pasar rápido porque lo tienen aquí escrito y se lo dejo en la diapositiva, que tiene que ver con las características ambientales de Beringia, que por más que haya permitido el paso, ¿sí?, debe haber sido un clima muy hostil, muy frío, muy húmedo, con muy pocos recursos. Ustedes piensen que las personas, los seres humanos, no solo tenían que poder pasar caminando por ahí, ese viaje que seguramente podría haber llegado a durar meses, ¿sí?, requería de agua dulce para tomar, de comida, de alimento, de calorías, de leña para obtener fuego, para calentarse, para preparar los alimentos. Y en las épocas del máximo glaciar no eran justamente las condiciones que tenía Beringia, no eran favorables. Luego, lo que es las placas de hielo laurentiana y de los hielos cordilleranos, ¿sí?, son más o menos unos 2.000 kilómetros que las poblaciones humanas también tenían que recorrer con climas muy desfavorables. Y todavía no hay consenso en cuanto en qué los estudios climatológicos, paleoambientales que se han hecho todavía no llegan a un consenso en torno a cuándo fue factible transitar este corredor.